penal sustantivo, y que ya les expliqué en un momento, y luego va a la segunda parte, que es la parte especial, del 123 en adelante. Ahí se describen conductas humanas que son consideradas delictivas y las penas para esas conductas. Esa es una ley penal. Pero les comentaba en otra oportunidad que hay leyes penales que por su naturaleza y por técnica muchas veces no aparecen o no están en el Código Penal, sino se regulan como leyes penales especiales, que son leyes penales pero no están dentro del Código Penal, están fuera de él, porque están regulando una materia específica, una clase de delitos específica. Tal es el caso de la ley del femicidio, por ejemplo, la ley del contrabando, la ley de protección al consumidor, la ley del narcotráfico, de narcoactividad. Esas son leyes penales especiales. Son leyes que, al igual que en el Código Penal, se describen conductas que son consideradas delictivas y penas para ese tipo de conductas, pero que no están dentro del Código Penal, y entonces se denominan leyes penales especiales. Aparte de estas dos, también podríamos ver la ley penal reflejada en decretos leyes. Decretos leyes son cierto tipo de decretos que en un momento determinado, especialmente en momentos de emergencia, cuando no está reunido por cualquier razón el Congreso, puede emitir el organismo ejecutivo. Decretos leyes que describen conductas que el Estado en ese momento considera delictivas y penas para quienes realizan ese conducto. Acabamos de pasar el 4 de febrero y nos recordamos de que en el 76, obviamente quienes ya estábamos, se dio el terremoto del 4 de febrero. En ese momento, a las 8 de la mañana, 9, ya habían decretos leyes emitidos por el Ejecutivo que regulaban las conductas relativas al pillaje. Esas son decretos leyes de carácter penal. Entonces, Código Penal, leyes penales especiales, decretos leyes, y todavía podemos incluir los convenios o tratados internacionales. Convenios o tratados internacionales que ha suscrito, que ha firmado el Estado de Guatemala. Cuando el Estado de Guatemala firma un convenio o tratado internacional, lo ratifica su aprobación el Congreso de la República. Desde ese momento en que el Congreso ratifica su aprobación a través de un decreto legislativo, se convierte en ley general y obligatoria el Tratado Internacional o el convenio para todos los ciudadanos que habitan dentro de la República. Esa es otra clase, otra especie de ley penal. Ahí tienen 4 formas, pues, de lo que en términos generales podríamos decir lo que es una ley penal, para que ustedes lo comprendan pues muy claro. Bien, independientemente de esto, cuando se habla de la ley penal, empezamos a hablar realmente de un sistema de justicia penal que se desarrolla a través de la aplicación de estas leyes penales, del derecho penal sustantivo. Pero ese sistema de justicia penal, todo ese sistema de justicia en un país jurídicamente organizado, en un Estado soberano como Guatemala, todo ese sistema gira alrededor de un principio del cual hemos venido hablando también desde que principiamos el curso CASA, por la importancia del mismo. Todo el sistema gira alrededor del principio denominado principio de legalidad.
Ese principio de legalidad, algunos tratadistas denominan principio de defensa, algunos otros tratadistas le llaman principio de reserva. La verdad es que es un principio de superlativa importancia en torno al cual gira todo el sistema de justicia. Tanto es así, por ejemplo, que el decreto 1773, que es la ley penal ordinaria nuestra, el código penal que ustedes tienen, si ustedes lo ven ahorita y abren, ven su artículo número 1, el artículo número 1 del Código Penal de Guatemala establece el principio de legalidad. Que no hay un crimen, no hay pena sine ley. Pero no hay crimen, pues ahora ya lo conocen, ya lo manejan. No hay crimen, no hay delito, ni hay pena. Si previamente no está fijado en una ley penal del Estado. Ese es el principio de legalidad. Ahora bien, ese principio de legalidad del artículo número 1 del Código Penal de Guatemala es tan importante que tiene su partida de nacimiento en una garantía al más alto nivel constitucional. O sea, no parte del artículo 1 por sí mismo. Ese artículo 1 refleja o desarrolla un principio, una garantía al más alto nivel constitucional, al más alto nivel jerárquico, que es la Constitución política, que se establece precisamente en el artículo 17 de la Constitución política de la República de Guatemala. Ese artículo 17 de la Constitución política establece que no son punibles, no se penan, no se castigan las acciones o las omisiones que no estén expresas, debidamente calificadas como delitos o faltas y penadas, dice, por una ley anterior a su perpetración. Eso no es más que el principio de legalidad. El no hay un crimen, no hay pena sin ley. Artículo 17 constitucional establece las bases de lo que es todo un sistema de garantías, de tal manera que ese principio de legalidad, así como en nuestro país regularmente, y es por decirlo de alguna manera, lo decimos nosotros, inaugura prácticamente todos los códigos penales modernos. Nosotros damos algunos ejemplos, tal es el caso de Guatemala, por ejemplo, el artículo número 1, Colombia lo tiene en el número 1, Puerto Rico en el número 8, Costa Rica en el número 1, España en el número 1, Francia en el artículo 3 de su código penal. Vean estos diferentes códigos, el principio de legalidad siempre está como abriendo pues los códigos penales. En la apertura de los códigos penales da su principal importancia. Y en nuestro país este principio de
desde el punto de vista muy estricto, técnicamente, se ha dicho en la doctrina que mientras el derecho penal es el género, oigan esto, la ley penal es la especie. Mientras el derecho penal es el género, la ley penal es la especie. El objeto de estudio del derecho penal como ciencia es la ley penal. Pero no solo la ley penal, porque también es objeto de estudio del derecho penal la teoría general del delito, la teoría general de las penas y las medidas de seguridad, entre otras la teoría general de la ley penal. Por eso es que la ley penal, la ciencia del derecho penal es el género y la ley penal es la especie. Entonces, la ley penal la podemos definir entonces como una disposición normativa en virtud del cual el Estado de Guatemala define conductas que considera delictivas porque violan un bien jurídico, violan o lesionan o atentan un bien jurídico tutelado y describe una consecuencia jurídica para esas conductas, es decir, describe una pena o una medida de seguridad. Eso es, en términos generales, la definición de lo que es ley penal. Es una disposición jurídico-normativa que emite el Estado de Guatemala a través de sus órganos técnicamente especializados, en este caso el Congreso de la República, el Poder Legislativo, para describir una conducta que considera es delictiva porque lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado y consecuentemente describe una pena para esa conducta, que es la consecuencia jurídica. Eso es, podríamos decir, a grandes rasgos, la definición de lo que puede ser una ley penal. Ahora, ¿cómo y dónde se refleja la ley penal del Estado? Ya dije, 4 formas: Código Penal, leyes penales especiales, decretos, leyes y convenios o tratados internacionales firmados por Guatemala. Esas son, digamos, 4 maneras en que se puede proyectar lo que es una ley penal. Ahora veamos algunas de las más importantes características de la ley penal. Una primera característica, se dice en la doctrina, es la generalidad, obligatoriedad e igualdad. En esta característica hay 3 características, valga la expresión: generalidad, obligatoriedad e igualdad. Y se refiere simplemente a que la ley penal se dirige a todas las personas, absolutamente a todas las personas que habitan dentro del territorio de la República de Guatemala. A eso se refiere la generalidad. A eso se refiere. A que se está dirigida a todas aquellas personas, individuales o jurídicas, no importa, que residan, que están dentro del territorio de la República de Guatemala. Y por supuesto, todas estas personas tenemos la obligación de acatar, tenemos la obligación. A eso se refiere
ley penal es general, es obligatoria y es igual para todas las personas. Para todas las personas. A eso se refiere esa primera característica. Luego, una segunda característica, se habla de la exclusividad de la ley penal. Exclusividad. Y la exclusividad de la ley penal de alguna manera tiene su origen en el principio de legalidad. En primer lugar, porque solo es aquella que el Estado ha emitido con ese carácter. Es decir, la ley penal es exclusiva, por la que es la única que el Estado ha emitido con las características de establecer conductas que son consideradas delictivas y penas para esas conductas. En otras palabras, solo la ley penal puede crear delitos y establecer penas y o medidas de seguridad para esos delitos. Solo la ley penal. De tal manera que a eso es a lo que se refiere la exclusividad de la ley penal. Y vamos a ver más adelante que tanto es así que se considera que la única fuente directa de derecho penal es la ley penal. Esa exclusividad de la ley penal se dice en la doctrina que al mismo tiempo que advierte, garantiza. Al mismo tiempo dice, advierte que si una persona realiza una conducta que está descrita en la ley penal como delictivo, se hace acreedor a la comisión de un delito y consecuentemente a la imposición de una pena. Esa es una advertencia. Pero al mismo tiempo se le garantiza al ciudadano que si él no realiza esa conducta, no hay razón por la cual podrían imponerle esa pena. O sea, advierte y al mismo tiempo garantiza. Si ustedes ven, por ejemplo, lo traemos otra vez a cuenta, el artículo 123, que es el homicidio. Comete homicidio quien debe muerte a una persona, y al responsable de homicidio se le impondrá una pena de tantos o tantos años de prisión. Si ustedes ven esa norma del 123 está advirtiendo que si alguien da muerte a una persona, está advirtiendo que si alguien da muerte, se hace acreedor a la comisión del delito de homicidio y consecuentemente a la imposición de una pena de tantos años de prisión. Pero al mismo tiempo que le está advirtiendo, le está garantizando que no se le puede imponer esa pena a una persona si no ha dado muerte a otra persona. O sea, para la imposición de la pena es necesario que se realice la advertencia y garantía. ¿Eso cómo se llama? Exclusividad de la ley penal. La ley penal es exclusiva. Muy bien. Una tercera característica, permanencia e ineludibilidad de la ley penal. Cuesta decirlo a veces. Ineludibilidad de la ley penal, no se puede eludir. Esto significa que una ley penal permanece en el tiempo y en el espacio hasta que otra ley penal la derogue o la abrogue. Y mientras esa ley penal no sea abrogada o derogada, mientras
mientras permanezca es ineludible para todos los habitantes dentro del territorio de la República de Guatemala. La permanencia y la ineludibilidad de la ley penal significa que mientras que la ley no sea abrogada o derogada, permanece y es ineludible para todos los que habitan dentro del territorio de la República. Y aquí, dicho sea de paso, como un apéndice, vale la pena aclarar algo. Muchas veces nosotros tratamos los términos abrogar y derogar como que fueran sinónimos, y desde el punto de vista estricto sensu, en sentido estricto, son totalmente diferentes. Una cosa es abrogar una ley y otra cosa es derogar una ley. La abrogación se da cuando es total. Se abrogó la ley penal de Guatemala, se abolió el Código Penal. Pero si lo que se hizo fueron algunos cambios, algunos artículos o algunos delitos, entonces no podemos hablar de abrogar, ahí hablamos de derogar. Se deroga la ley penal cuando es parcial. Se abroga la ley penal cuando es abolición total. Eso pues como parte de la explicación en esta característica de permanencia, de que la ley es permanente y es ineludible mientras no se abrogue o se derogue. Muy bien, una característica más, la imperatividad de la ley penal. Y esta es una característica muy importante que hace diferente a una ley penal de otro tipo de leyes, especialmente leyes de carácter privado, como la ley civil. Las leyes penales, las normas penales, a contrario sensu de las normas civiles, siempre contienen prohibiciones y mandatos, o prohibiciones o mandatos que deben cumplirse obligatoriamente. Las leyes penales siempre van a contener prohibiciones o mandatos que deben cumplirse obligatoriamente, sin contar con la anuencia de las personas. Es decir, todos tenemos harta obligación de acatarlas, y a eso se refiere la imperatividad de la ley penal. La ley penal se impone erga omnes, se impone frente a todos los hombres. Contrario sensu, en sentido contrario a una ley civil que explicaba anteriormente. Las leyes civiles obviamente dependen mucho, o las normas de las instituciones civiles, pues para que se realicen depende de la voluntad de las partes, porque es derecho privado, pertenece al mundo del derecho privado. Eso ya lo expliqué en la primera parte del programa. En cambio, las normas penales pertenecen al mundo del derecho público. Son imperativas, erga omnes, porque solo el Estado las crea con ese tipo de características. Y en aquella oportunidad les hablé, para que ustedes vieran esto, les puse un ejemplo de normas civiles, les dije la compraventa, el arrendamiento, el matrimonio. Esos dependen de la voluntad de las partes: comprar, vender, arrendar o casarse. En cambio, la norma penal no depende de la voluntad de las partes. El Estado no pregunta si usted quiere robar o no, si usted quiere estafar o no, si quiere violar o no. Es imperativo, se prohíbe. Es un mandato, una prohibición general y obligatoria para todos. Se impone. A eso se refiere la imperatividad de la ley penal. Luego hablamos de que la ley penal es sancionada.
fines del objetivo, fines del derecho penal, que se identifica mucho con los fines y objetivos de la ley penal, dijimos que el objetivo fundamentalmente del derecho penal no es la imposición de una pena por sí sola. Que el fin del derecho penal va más allá de eso. El derecho penal debe tender a la prevención objetiva del delito y a la rehabilitación efectiva del que comete el delito. Sin embargo, la ley penal siempre va a ser sancionadora. ¿Qué quiere decir? Que la pena es por sí misma la que caracteriza e identifica una ley penal. Imagínense, no podría haber una ley penal sin pena. Obviamente dejaría de ser ley penal. Lo que no deja de tener nunca una ley penal es una pena. A pesar de que la pena por sí misma no es el fin del derecho penal. El fin del derecho penal va más allá. Prevención objetiva del delito, reversión efectiva del delito. Pero lo hace a través de la imposición siempre de una pena. Y por eso se dice que el derecho penal es sancionador. Y finalmente, la más importante, y ya me refería a ella al final de la clase anterior, entonces, pero se habla de que la característica de la ley penal debe ser que es constitucional. La verdad es que todas las leyes necesariamente, obligatoriamente, deben ser constitucionales. Cualquier ley de cualquier naturaleza, de cualquier orden, que sea contraria a la Constitución, sería nula y obsoleta. Y la ley penal obviamente no lo escapa, con mayor razón. Hoy día se habla de la constitucionalización del derecho penal, porque las garantías que antes tenían los códigos penales han sido elevadas a garantías al más alto nivel jerárquico, ¿sí? Al más alto nivel de la Constitución, para protección de valores y derechos fundamentales de las personas en contra de la arbitrariedad en la aplicación del derecho penal. Tal es el caso del principio de legalidad, por ejemplo, yo lo expliqué. Tal es el caso de la presunción de inocencia, principio constitucional. Tal es el caso del juicio previo, el debido proceso, del juez natural, de la irretroactividad de la ley penal. Son principios que fundamentalmente están contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y que rigen todo el sistema de justicia penal, de tal manera que las leyes penales, al igual que todas las leyes, necesariamente deben ser constitucionales. Bien, estimados compañeros, estamos ya prácticamente a las 8 de la noche, nos vamos a quedar hasta acá y seguimos con el desarrollo de esta nueva agenda en la próxima clase, tocando las formas y especies de ley penal, leyes penales en blanco, etcétera, etcétera. Así es que muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien y pasen